Muy bien, amigas y amigos, Un abrimos inicio claro. raro Sí. de programa. No, ¿Le gustó? precioso, me encantó. Bueno, Vos lo vamos a sos tener en cuenta para el próximo el número jueves. uno. El número uno. Sí, por supuesto. Nos vamos a la ciudad de Mercedes, amigas y amigos, donde el gobierno no se detiene. A ver, nosotros siempre hablamos de temas, obviamente, la pandemia del COVID-19 ha atravesado a todos, pero los gobiernos tienen que seguir marchando y haciendo cosas, Hernán. Sí, gestionando, trabajando, obviamente, para los vecinos que lo necesitan. Y allí estamos con la doctora Clara Zunino, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Mercedes. Clara, Hernán, Leonel y Juan Meri te saludan. ¿Cómo va la vida? Hola, ¿cómo están todos ahí? Muy bien, gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias a ustedes. Bueno, evidentemente la jornada de hoy ha llegado, digo, con la preocupación de la suma de casos del día de ayer. También Carlos Selva, que anunció su test positivo de COVID-19. ¿Cómo viene la ciudad con este tema? Sabemos que el intendente Usterroz viene comunicando y viene haciendo en cada mensaje un agradecimiento a la comunidad mercedina que con gran solidaridad se queda en casa y tiene todos los cuidados respecto al COVID-19. Sí, así es. En el día de ayer tuvimos nuevos casos. Tenemos en este momento un total de 36 casos y de 18 casos activos. En este momento el intendente junto con el secretario de Salud se encuentran revisando los últimos números del día. Por eso es el informe actualizado que tenemos hasta el momento. Y sí, como dicen, es real que es necesario, por un lado, comunicarle a la población, informarles fehacientemente el estado de la situación epidemiológica en Mercedes y también transmitir esto de la responsabilidad, ¿no? De que lo peor está llegando, de que nuestra ciudad está en transición hacia un momento de transmisión comunitaria, entonces que debemos estar más alertas que nunca y poder seguir transitando esta etapa con muchísima responsabilidad y claramente que siempre es oportuno agradecer a la comunidad de Mercedes porque la verdad que han transcurrido ya más de 100 días y ninguno de nosotros hubiera pensado que al momento de iniciada esta pandemia y esta cuarentena se hubiera dado el cumplimiento que se dio, ¿no? Obviamente que como les comento, con esta responsabilidad logramos todos, creo, transitar desde el miedo hasta la responsabilidad y hoy tenemos que aprender a convivir con esta pandemia que azota al mundo y que ha cambiado las formas de convivir entre nosotros. En el barrio Eva Duarte hubo un comité de emergencia y te quería preguntar sobre eso puntualmente y si siguen en fase 4 en la ciudad de Mercedes. ¿Es así? Sí, por un lado seguimos en fase 4, la provincia determina las etapas en las cuales se encuentran los municipios de la provincia de Buenos Aires según la situación epidemiológica. Nosotros continuamos en la fase 4 con las actividades que funcionan hasta el momento. Y en cuanto al Comité Operativo de Emergencia Barrial, como bien comentás, se hizo el relevamiento en el barrio Eva Duarte. En este momento ya se llevan aproximadamente 20 comités conformados. Esto es una metodología de trabajo que nos propuso a todos los municipios de la provincia el Ministerio de Desarrollo para la Comunidad junto con el gobernador, que lo que permite es precisamente relevar casa por casa en cada barrio y conformar estos comités operativos que lo que va a permitir no solamente es tener información sobre la situación en los barrios, brindar información y sino también que los actores principales de un barrio estén alertas y preparados para el momento en el que tengan que recibir a algún vecino con un caso, saber cómo contactarse y también detectar los factores de riesgo, ¿no? En este momento es muy importante detectar en cada barrio cuáles son los factores de riesgo, no solamente ante la pandemia y ante el virus del COVID, sino también para poder a esas personas acercarles el sistema sanitario de la ciudad que en los centros de atención primaria de la salud funciona normalmente, que tiene todas las atenciones, que están los medicamentos a disposición, que están las vacunas a disposición, porque siempre el doctor Cassiani recuerda que en el año 2009, cuando ocurrió la pandemia del la epidemia del H1N1, muchas cuestiones y patologías crónicas no fueron tratadas y aumentaron las muertes por cardiopatías. Entonces es importante poder, además de prevenir los contagios por el COVID-19, también alertar a la población sobre continuar con las prestaciones sanitarias y poder tener un mapeo en toda la ciudad al respecto.
Estos comités, Clara, que ya han tenido su recorrido por distintos barrios de Mercedes, ya han sido miles de personas, y también destacar lo que mencionabas acerca de un abordaje interdisciplinario de cada barrio, casa por casa, familia por familia, donde no solamente se le hacen consultas que tienen que ver con lo sanitario, sino también, digo, con el contexto social, con otros temas, ¿no? Sí, así es. El contexto social, la salud mental, las cuestiones de género. Es una encuesta que, bueno, obviamente lleva varias preguntas y la verdad que tenemos que agradecer la predisposición de los vecinos, que no solamente abren las puertas sumamente agradecidos, obviamente que quienes relevan tienen todas las medidas de protección y se manejan con las distancias correspondientes, pero los vecinos en general hay una gran recepción y como bien vos decís, las preguntas son integrales porque lo que tratan de establecer es precisamente la situación integral y poder abordarlas desde todos los dispositivos municipales. Al día de la fecha se llevan alrededor de 6.000 personas ya encuestadas, lo que es un número, la verdad, muy importante para nosotros. Secretaria, obviamente a través, como hablábamos anteriormente y reflejábamos que estamos aprendiendo a convivir con este COVID-19, la llegada del invierno también trae otras preocupaciones y otras ocupaciones que los gobiernos municipales tienen que atender, como es la gripe normal, común, y en ese sentido el PAMI, conjuntamente con la Municipalidad de Mercedes, están realizando un trabajo muy bueno porque estuvieron repartiendo vacunas antigripales para los abuelos que tanto lo necesitan. Pero la pregunta es, si me podés y si nos podés brindar un poquito más de información sobre ese trabajo que están realizando y cómo pueden llegar el abuelo o la abuela que no puede salir de la casa, si ustedes se lo van a suministrar como gobierno o si tienen que ir hacia algunas de las delegaciones. Bueno, como bien decías al principio de esta pandemia, en todos los sentidos, a todos los estados, tanto nacional, provincial como local, obviamente que los recursos ya estaban determinados, entonces en un primer momento las vacunas obviamente estaban en lo que es PAMI en las farmacias y lo que es el sistema sanitario del hospital y de APS, de los CAPS, tenían una cantidad limitada que por suerte, gracias a las gestiones que pudo hacer el intendente con el gobierno nacional, hubo un refuerzo de vacunas y como bien decís, estamos tratando de que todos los, principalmente grupos de riesgo, que son los adultos mayores de la ciudad, se encuentren vacunados. Entonces, en ese sentido, más allá de hacer relevamientos desde PAMI, que Santiago Altuve ha realizado para poder llegar a todos sus afiliados, también desde APS se ha contactado a las personas que han concurrido a consultar. La Dirección de Adultos Mayores se han vacunado a todos los abuelos que se encuentran en las instituciones geriátricas de la ciudad y esta semana y la anterior se realizaron operativos en las colas de los bancos y de las entidades de cobro para ofrecer la vacunación. En todos los centros de atención primaria de la salud, salvo los que se atienden a contingencia, que son 3, el resto, todos tienen disponibilidad de vacunas, así que le pedimos que se puedan acercar y si no puedan, obviamente consultar en el 147 cuáles son esos centros de atención, los números de teléfono para poder contactarse y obviamente si hay situaciones en las que requieran una atención domiciliaria, también tenemos capacidad para poder hacerlo si la persona mayor no puede salir de su domicilio. Ante un Estado presente, abordando de esta manera tan integral este tema que recién mencionaba Hernán Leonelli, que vos clarificabas tan bien, Clara, digo, hasta inclusive en las colas de las entidades financieras, la verdad, me parece que hay que destacarlo. Hoy estuvo en Mercedes el ministro de Infraestructura y Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. ¿Qué estuvo haciendo allí en la ciudad? Bueno, como bien decías al principio, y como hablábamos también hoy con Pedro acá, nosotros obviamente se complica, pero también hay que retomar las agendas que veníamos trabajando y la gestión continúa más allá de la pandemia del COVID-19, entonces el municipio tiene esquemas de atención específicamente para el COVID y también hay que continuar. En ese sentido, hoy recibimos al ministro Catopodis junto con el administrador y el subadministrador de Lenosa, que vienen a traernos buenas noticias porque vienen a traernos recursos precisamente para algo muy sensible en nuestra ciudad y que requiere de una inversión que el municipio no está en condiciones de hacer, que tiene que ver con agua y cloacas, así que hoy vinieron a firmar esos convenios
y a visitar la obra que ya está en ejecución, que es la de los pozos de agua que habían sufrido roturas en el verano y que se gestionaron e inmediatamente se lograron esos fondos que, bueno, demoraron las licitaciones porque obviamente con la pandemia había muchas empresas que no estaban ejecutando obras, pero por suerte pudimos retomar y hoy se está terminando esa obra y se están planificando muchísimas inversiones del Estado Nacional en la ciudad que tienen que ver específicamente con agua y cloacas, así que estamos muy contentos por eso, y planificando otro tipo de obras que también habían quedado pendientes y que se retomaron durante este año. Que tiene que ver con, por ejemplo, algo que ha hecho el Estado municipal y que ha sido aplaudido por la región, la obra de la Avenida 2, una obra de gran magnitud que está casi lista, Clara, con recursos municipales, esa obra, porque claro, mencionabas, ¿no?, el apoyo del gobierno nacional, del Estado provincial, el acompañamiento que se da ahora, pero que no se daba antes. Bueno, tal cual. Hoy justamente el ministro recorrió la Avenida 2 para ver cómo iba, porque también es de mencionar que, como bien decís, la obra se prometió en su momento en 2017, hoy justamente en la sesión del Consejo Deliberante se recordaba esto, bueno, qué pasó con cuáles son esos fondos municipales. Esos fondos municipales están claramente bien invertidos en la ciudad por la cantidad de obras, y la obra más grande, que la verdad que se encaró desde un municipio, que es la obra de la Avenida 2, que era una deuda altamente pendiente, que era una deuda, una obra prometida, y que el intendente decidió encarar con fondos municipales, y que hoy, gracias a tener un Estado Nacional presente y que reconoce el accionar de los intendentes municipales, la verdad es que se reconocieron esos fondos y hoy el Estado Nacional va a abonarle, va a reintegrarle al municipio los fondos de lo que costó hacer la Avenida 2, que como la pueden ver, más allá de que falten detalles, lo que pueden ver es una obra de calidad, muy bien hecha y que permite brindar seguridad a todos los mercedinos. ¿Tuvieron algún tipo de denuncia, algún llamado de, obviamente Mercedes se caracteriza por los campos que tiene, la ciudad, que está tan bien rodeada y obviamente se trabaja mucho con el agro, pero a nivel municipal, no sé si tuvieron algún tipo de denuncia, de algún llamado de alguno de los vecinos que tiene campo por este tema de los que se rompen los silobolsas? Y que obviamente perjudica muchísimo eso, como también que hubo en ciudades vecinas quemas de campos y que no está bueno. Quería saber si habían tenido algún tipo de denuncia en aquella ciudad. No, en la ciudad no se han recibido denuncias. En la ciudad quien debe intervenir ante esos casos es la patrulla rural de la policía de la provincia de Buenos Aires y no se han recibido casos de ese tipo, así que obviamente manifestamos la preocupación y la compartimos la preocupación y creemos que hay que trabajar para prevenir ese tipo de hechos delictuales que creo que nadie comparte que sucedan. Muy bien, Clara. La verdad que, bueno, como decíamos al principio, ¿no?, una gestión de gobierno que tiene que estar atendiendo muchos de los temas. Hoy nos encontrábamos con la noticia de que no debiera ser noticia, pero lo es, porque, claro, hay muchos municipios que tienen severos problemas económicos, pero en Mercedes la noticia tiene que ver con el pago en tiempo y forma del sueldo a los trabajadores municipales. Esto sucedió a inicios de esta semana. Veía alguna declaración del subsecretario David Valerga en este sentido, y me parece también destacarlo, ¿no? Digo, cuando los recursos escasean, porque claro, toda recaudación baja en aras de los impuestos, las tasas. Bueno, Mercedes se mantiene en esta conducta, ¿no?, digo, por parte de un gobierno que administra los recursos de la mejor manera, ¿no? Sí, bueno, no ha sido fácil y la verdad que también esa comprensión que han tenido los trabajadores municipales los meses anteriores cuando hemos desdoblado el salario municipal de una semana a la otra, el pago de horas extras, por ejemplo, esa comprensión de la situación económica que estamos viviendo, la verdad que tiene que ser reconocida porque esta dificultad que hemos tenido y que nos encontramos teniendo de la baja de la recaudación, que impacta obviamente en el Estado Nacional, en el Estado Provincial y obviamente en nuestra ciudad, tanto por la coparticipación como los ingresos por las tasas municipales que se han visto reducidas, implica una dificultad económica y que obviamente también se han tenido que destinar recursos
para afrontar distintas cuestiones que tienen que ver con la pandemia. De hecho, hoy mismo se debatió algo en ese sentido en el Consejo Deliberante sobre una propuesta del Ejecutivo para aumentar las tasas a las entidades bancarias de nuestra ciudad, que claramente es un sector que puede afrontar ese aumento, y tiene que ver con esto, tiene que ver con generar políticas que hagan sustentable el Estado municipal, que se puedan sostener y que obviamente también uno se encuentra siempre en permanente apoyo, en permanente contacto con un Estado nacional y provincial presente, que hacen las cosas obviamente muchísimo más sencillas. Mencionaba el Consejo Deliberante, hoy la sesión tuvo por objeto, bueno, tratar un tema que requirió la presencia de mayores contribuyentes. Hablamos de tasas, hablamos de un acondicionamiento de las tasas para bancos y entidades financieras. Clara, contanos. Sí, así es. La propuesta del Ejecutivo tenía que ver con pasar del 2% al 4% la alícuota hacia las entidades bancarias, que como te decía no tienen que ver con un capricho, sino con que en este contexto hay que solicitarle más a quien más puede, y en este sentido creo que no hay discusión sobre esto. La ordenanza salió con aprobación, con la Asamblea de los Mayores Contribuyentes. No fuimos acompañados por el bloque de Juntos por el Cambio, pero creemos firmemente en que es algo que la comunidad de Mercedes va a compartir y que va a generar más recursos para el municipio para atender distintas situaciones que se están dando en este momento, porque como bien vos decías hoy, todo lo que tiene que ver llega el invierno y no solamente llegan otras enfermedades, sino también que se profundiza el hambre, que se profundiza el frío para las familias que no tienen los medios. Entonces nosotros necesitamos tener esos recursos para afrontar la situación de los más vulnerables. Así que bueno, lamentamos realmente el no acompañamiento, pero seguimos firmes en la decisión de estar siempre al lado del más vulnerable.